seguimos entonces con el gobierno eclesiástico en la historia. Ujú. ¿Dónde íbamos? Vienen las persecuciones al fin del tercer siglo. Bueno, vienen por todos los primeros 3 siglos, pero especialmente cuando comienza el cuarto siglo con la gran persecución. Pero vienen las persecuciones también en el segundo siglo y en el tercero. Y con las persecuciones surge otro problema que cambia el gobierno de la iglesia, y es el problema del rigor. Este es el problema que afecta al gobierno de la un problema que afecta al gobierno de la iglesia, ya que es un problema de la disciplina. El problema del rigor es un problema de la disciplina. El problema es o la pregunta es esta: ¿cómo vamos a disciplinar a los que durante la persecución cayeron y negaron a Cristo y ahora quieren regresar? Para nuestro tema, el tema del gobierno de la iglesia, la pregunta es: ¿quién determina la disciplina? Y con cuánto rigor la ponen. Pero la primera pregunta es: ¿quién la determina? La querían determinar los que no cayeron. Hubieron quienes sufrieron sin negar a Cristo y no fueron mártires, no sufrieron hasta la muerte. Los torturaron, les hicieron cosas, les llamaron después confesores porque confesaron a Cristo y no lo negaron bajo persecución. Y ellos obviamente tuvieron gran autoridad moral después porque confesaron a Cristo y no lo negaron. Y ellos querían decir, según entiendo, algunos de ellos, quizás la mayoría de ellos, querían determinar la disciplina sobre los que negaron a Cristo, diciendo: no hay que tratarlos muy severamente, ¿sí? Dijeron: vamos a tener misericordia de ellos. Ellos negaron a Cristo como nosotros no lo hicimos, pero tampoco hay que castigarlos bastante, ya que en Cristo hay perdón. Pero los líderes de la iglesia en donde esto estaba ocurriendo, que solía ser la pregunta, estos problemas solían en todos lados, pero se concentraban, parece, en Roma y en el norte de África. Los líderes no querían cederles esa determinación a los confesadores. Ellos habían confesado a Cristo, tenían mucha autoridad moral, pero no eran necesariamente diáconos ni pastores. Entonces los pastores, los líderes, no querían cederles esa determinación de cómo disciplinar a esta gente que cayó. Entonces se volvió una pregunta de qué hacer con líderes informales, con aquellos que porque han sufrido o porque tienen otro don, pues tienen quizás una experiencia o alguna autoridad moral, pero no han sido ordenados o puestos por las formalidades que existen. ¿Qué hacer con ellos? ¿Sí? ¿Les paramos bolas? ¿Los seguimos? Si los seguimos, entonces la gente va a decir que ellos están encargados. ¿Qué va a pasar? Y la decisión fue que afuera de las estructuras establecidas no hay realmente autoridad para disciplinar. Es decir, les dijeron a esos confesores: muchas gracias, señores confesores, reconocemos que ustedes tienen mucha autoridad moral porque han sufrido por Cristo, no lo han negado, los honramos, pero ustedes no deciden la disciplina en la iglesia. Se les da honor, pero no se les da autoridad. Y es importante el concepto en cuanto a la vida de Orígenes, por ejemplo, que nunca fue pastor. Él tuvo grandes dones para enseñar, él fue muy respetado, él fue torturado por su fe, pero nunca le dieron un lugar realmente de autoridad dentro de las estructuras de la iglesia. Y eso hizo que su vida fuese muy controversial en todo este tiempo. El liderazgo el liderazgo está para liderar, y se cierra la puerta al liderazgo informal. Una puerta que desde el tiempo de los apóstoles había seguido algo entreabierta,
pero ahora queda más cerrada, mucho más cerrada. El problema del rigor lo tomaron los herejes que les llamamos los montanistas, de los que hemos hablado hace unos años. Ellos tenían también un liderazgo carismático, ¿sí? No en el concepto moderno del carismático, pero uno que era parecido, pero del siglo II y III. El problema del rigor y el problema del liderazgo carismático, no sé por qué iban juntos. ¿Por qué les llamamos a los montanistas que tenían el liderazgo carismático? Ellos decían que el Espíritu llegaba y lo ponía a una persona a profetizar, ya sea hombre o sea mujer. Y esa persona al que le llegaba el Espíritu de Dios y profetizaba, pues esa es una señal que ellos deben ser un líder. Y ellos tenían mujeres que profetizaban y las ponían como líderes. Son conceptos coordinados, el de enfatizar y exagerar el rigor y el de ignorar las estructuras establecidas por unas más espontáneas que se le atribuyen después a la actividad misteriosa del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque creo que una vez uno tiene estructuras formales y establecidas, se da cuenta que no puede, que también hay que manejar la gente en forma no súper estricta, no exageradamente estricta y muy rigurosa, porque también tienen que vivir con ellos. Es una forma más paciente con la gente, ¿sí? Esta forma del rigor, el problema del rigor, ignora la paciencia con la gente, y lo opuesto es ser impaciente tanto con la gente como con los medios de servir a la gente a través del liderazgo. Por eso creo que el rigor y el liderazgo carismático se llevan de la mano. Porque el fruto del Espíritu, aunque ellos dicen que tienen el Espíritu más que los otros, pues el fruto del Espíritu no es impaciencia, es lo opuesto, también podríamos decir. Entonces ese es el problema del rigor, y el problema del rigor después de las persecuciones hizo que se formalizara un poco más o se cerrara un poco más el liderazgo a las estructuras informales y el liderazgo carismático. Bueno, así llegamos a los siglos IV y V, pero antes de proceder, ¿habrán preguntas? Carlos pregunta, el manejo de la gente con rigor se ve muy fuerte en nuestros días. ¿Tiene alguna base bíblica? Claro, o sea, Cristo dice, el que no se quiere negar y seguirme a mí, tomar su cruz cada día, pues no es digno. Entonces, vemos que el costo del cristianismo, la gracia no es barata, aunque es gratuita, ¿sí? Entonces debemos hablar a la gente acerca de su conducta. Ya no deben hurtar, ya no deben hablar como antes hablaban, ya no pueden andar como los gentiles en su forma laxa e inmoral. Entonces de ahí pues puede venir el rigor. El problema con el rigor quizás es teológico, de no manejar bien la justificación, no manejar bien la gracia de Dios, no entender que la gracia de Dios nos da todo, y porque nos da todo nos cambia la identidad, y a base del cambio de identidad hay un cambio de conducta. También el rigor quizás se debe a que la gente no entiende bien la santificación. Yo creo que también tiene mucho que ver con la hipocresía. O sea, la gente que es muy severa y que le gusta regañar, creo que no entiende lo malo que son ellos mismos y latigan a la gente sin
sin realmente tomar en cuenta lo que les ha pasado. Son como en la parábola de Jesús. Hay uno que su amo le perdona bastante, le perdona mucho, y sale y encuentra a su compañero que le debe poco y no lo quiere perdonar porque cree que la ofensa contra él es mayor a la gran ofensa que le ha hecho ante Dios. Hay hipocresía ahí, ¿verdad? Y a mí me parece siempre una mala señal cuando hay una demasiada severidad y un rigor exagerado, legalismo, moralismo, todo eso. No sé qué pienses tú, Helber, quizás tienes algo que comentar ahí. Sí, básicamente, hermano, lo que usted manifiesta, el rigor es producto de un corazón que no tiene clara la gracia ni la justificación. Y también a veces se da en líderes que han tenido, no sé cómo decirlo, como poca experiencia de vida normal. Es decir, hay personas que han nacido en hogares cristianos, que de alguna manera ejercen su ministerio desde muy jóvenes, no han tenido que trabajar, no han tenido que enfrentar todas las circunstancias de vivir con inconversos. Entonces miden las cosas como en sus propias casas y piensan que todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? Y la gente que llega a las iglesias, pues cada uno tiene historias diferentes y particulares. Sí. Pero pensamos que todos tienen que vivir, porque si yo lo he vivido así, entonces todos tienen que vivirlo de la misma manera, ¿no? Y eso hace que haya cierta radicalidad. Pero desgraciadamente hoy en día, y más dentro del ambiente reformado, cada día es más común, ¿no? No sé cómo es ahí. Ya hace 6 años que me fui de Colombia, así que no sé cómo es. Sí, hoy en día es, digamos, más común, hay más concepciones. Creo que hay un deseo sincero de ser como los puritanos. Pero a raíz de eso se desprenden de pronto muchas situaciones que ya pasan a otro lado, ¿no? Entonces, tal vez hay buenas intenciones, sí, pero mal guiadas, sí, que termina uno haciendo cosas equivocadas. Sí, mal guiadas y a veces ignorantes de la historia, sí. El puritanismo es un ideal que moldea nuestro cristianismo reformado, pero también hay que reconocer la historia y todas las circunstancias bajo las cuales floreció y creció el puritanismo en su día. De hecho, algunos hermanos o personas que escuchaban el programa cuando hablamos del puritanismo, pues sorprendidos, ¿no? De lo que Joel nos explicaba en relación a sus falencias, como que no comprendían, diciendo, ¿cómo así si estamos hablando de los puritanos? Como que no puede ser eso, ¿no? Que hayan tenido dificultad o que se hayan excedido en cosas o hayan fallado y hayan traído también inconvenientes a su contexto cultural de tal manera que afectó, no tanto por su piedad, sino a veces por sus excesos. Sí. Y mucha gente nos escribió que pues como así, como sorprendidos de una situación de esa medida, ¿no? Porque tenemos ese paradigma, ¿no? Los puritanos son así y si somos reformados, pues tenemos que buscar alcanzar como eso, sí, como ese ideal. Parte de eso es una reacción. El puritanismo en el mundo secular, en la historia de las universidades, la historia académica, a veces le dan duro y entonces los cristianos reaccionan a eso y como que lo purifican demasiado quizás, y a veces y porque son un ideal, sí forman un ideal, como el martirio fue un ideal para el cristianismo de los primeros siglos. El puritanismo ha llegado a ser un ideal para el cristianismo en nuestros círculos y se idealiza a veces demasiado
por el hecho que sí forma uno de nuestros ideales. Un oyente, Zamora, nos hace una pregunta interesante, pero antes le contesto que sí, el programa del puritanismo está en el canal de YouTube. Entonces ahí está, lo puede encontrar en tertulias teológicas y ahí fácilmente puede encontrar el puritanismo. Y la pregunta es, el rigor se ve en el orden descendente, pero no se permite cuando se da desde los miembros al liderazgo. ¿Cómo debería exhortarse al liderazgo? No entiendo la pregunta. O sea, exhortarles para que no tengan, para que no sean tan rigurosos, ¿o qué? En todo sentido. Es decir, el liderazgo, la pregunta es interesante porque tiene razón. El liderazgo, cuando hablamos del rigor, siempre estamos pensando en un líder que es riguroso con los miembros, ¿no? Okay. Entonces, ese es nuestro, eso es lo que pensamos. Sí. Pero lo que dice Cristian Zamora es lo siguiente, pero no se da en el sentido de que los miembros puedan exhortar a este líder. Es decir, el líder que es riguroso con los otros, pero no se le puede ser riguroso hacia él por parte de los otros. La gente, los miembros de la iglesia, digamos, cuando le exigen, no necesariamente es fácil acercarse a él, porque de pronto siente que él hace bien las cosas y los otros no. Pues, ¿cómo se debería exhortar a una persona que tiene este tipo de temperamento, o si sucede esta cosa? El miembro de la iglesia debe manifestarle a su líder o a su pastor de la congregación que donde esté pasando estas circunstancias, pues es mejor llamarlo y decirle: hermano, pareciera que hay buenas intenciones tal vez en tus anhelos de que tengamos una vida rigurosa, pues es necesario que puedas ver la perspectiva también desde un concepto de la gracia y no enfocarse al rigor. Pero está bien, un miembro de la iglesia puede llamar la atención de un pastor para tratar de ayudarlo si ve que tiene una tendencia de rigor exagerado. Dice Zamora, si bien el rigor es una tendencia, el movimiento de no juzgar o supertolerancia también lo es. Claro. ¿Cuál es el balance adecuado? El balance adecuado es entender el Evangelio, entender lo que enseña la Biblia acerca de la gracia de Dios y la justicia de Dios, su misericordia y su severidad. Tienes que entender el Evangelio, o sea, el corazón de todo esto es el Evangelio, cómo Dios nos perdona y cómo nosotros debemos perdonar a los otros. Se tiene que mantener disciplina en la iglesia, obviamente. Entonces se debe hacer eso y se deben evitar los dos extremos, el de ser laxo o un antinomianismo, y por otro lado el de ser hipócrita y severo con los demás como no lo eres, hablando del líder, sí, como no lo eres contigo mismo. Entonces eso es de siempre buscar andar bien con Dios en el sentido de confesar tus pecados, reconocer tus propias flaquezas y tratar a la gente como Dios te trata a ti. Y la forma en que Dios se relaciona y te trata a ti en tu vida cristiana es el Evangelio. Es siempre el Evangelio de comienzo a fin. Y por eso digo, tienes que entender el Evangelio. Y si hay mucho rigor, pues buscar, regresar al Evangelio, entender mejor el Evangelio. ¿Qué opinas tú, Helber? Así es, hermano. Definitivamente, yo creo que una de las cosas que nos afecta en América Latina es que tanto en el ambiente religioso como en el ambiente social y político tenemos una tendencia mesiánica
en el sentido de que exista una persona que nos dirija. La iglesia a veces se ve como un líder autoritario que define cómo son las cosas. Y la iglesia es más que eso. La iglesia es un conjunto de creyentes. Y la iglesia, aunque tiene un liderazgo cristiano, el enfoque no es el liderazgo, sino, como decía Joel, el enfoque es el evangelio. Entonces, aunque se necesita un orden eclesiástico dentro de una iglesia local, los líderes o los pastores no son los que determinan absolutamente todo de los sentimientos de los hombres en relación a ser riguroso o a ser laxo, sino que cada cristiano, siendo afectado por el evangelio, entendiendo las concepciones de lo que implica la justicia, la gracia, la ira del Señor, entonces vivo de acuerdo a sus parámetros dentro de mi iglesia local. Pero tenemos que sacarnos un poco de la mente ese sentido de que una persona es la que dirija, aunque no estoy negando la influencia, pero que sea la que dirija y la que determine toda situación de nuestros sentires evangélicos, sino que cada creyente pues se acerca a las Escrituras, lee lo que el Señor dice en su palabra y va reflexionando en cuanto a su vida y va teniendo criterios cristianos evangélicos en su diario vivir, y la gracia y esa tensión constante de lo que es la obediencia y lo que es la gracia, pues en esa caminamos, independiente del liderazgo que podamos tener, no negando la importancia de sino que veamos la iglesia como que cada creyente tiene su responsabilidad de vivir en ese equilibrio, ¿no? ¿Qué opinas, Joel? Sí, sí. Me está recordando mucho de lo que estoy predicando ahora mismo en Efesios 4. Cuando dices que, bueno, cuando hablas del liderazgo, pues hay que recordar que Cristo es el Rey, ¿sí? Y los líderes son sus ministros de su gobierno. Y la otra parte que hablas acerca de cada miembro, los líderes que están puestos a través del cual Cristo, quien es el Rey, está rigiendo, está gobernando su iglesia. La idea es que ellos están madurando, están sido capacitados por los pastores y maestros al fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Sí, eso lo están haciendo, los están capacitando para que hagan la obra, para que se edifique el cuerpo a través de todos los miembros. Y lo que estás diciendo no es para que les dicten en cada momento cómo se deben sentir o cómo se deben vestir o cómo deben actuar, pero para que cada miembro llegue a madurez, y la madurez que Cristo quiere de los que son parte de su reino. Definitivamente ninguno somos producto terminado en el sentido de que ya somos al 100%, ni los pastores. Y la iglesia tiene que reconocer esa realidad. El problema básicamente es lo que nosotros creemos, en el sentido también cultural, de que una persona casi como que es un líder que no tiene fallas, es un líder que su voz es una voz que todo lo que dice es cierto, casi igual a la palabra del Señor, porque venimos también de esa interpretación católica del sacerdote, que era casi el que determinaba todos los sentires y de que decía lo que era correcto e incorrecto. Pero cuando vamos viendo cómo es la iglesia y la naturaleza de la iglesia y la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de ir creciendo juntos, vamos a ver que todos nos ayudamos y todos nos vamos guiando y todos nos vamos madurando. Cristian Zamora pregunta: ¿cómo alertar a la congregación de la manipulación o los líderes de su error? Sí. Es difícil, ¿no? Claro, es muy difícil. Porque si una persona está en una congregación que le manipula,
por lo general, o líderes que son manipuladores, por lo general es que de alguna manera se identifica con esa manipulación, ¿no? Sí. Quizás si es una iglesia, o sea, si es realmente una buena iglesia y eso está ocurriendo, pues hay que tratar de hablar respetuosamente con el líder que lo está haciendo y pues quizás preguntarle esto cómo concuerda con esta parte de las escrituras, o sea, las partes de la escritura que hablan que pues con las que no obviamente no es consistente lo que está haciendo. Y uno puede confiar que pues Cristo le va a ayudar en esa situación. Quizás no se resuelva bien, pero hay que tener valor a veces y hacerlo lo debido. O sea, no confrontarlo en forma faltando respeto, pero respetuosamente decirle, ¿y cómo me explica este texto aquí? ¿Esto qué quiere decir? De pronto cosas así. No sé si te parece que eso sería una estrategia. Sí, definitivamente es así. En las iglesias conservadoras, donde pueda estar sucediendo, hay que acercarse, que era de alguna manera lo que se preguntaba antes por alguna persona, y manifestarle pues que de pronto, hermano, estás exagerando un poco en esto, ¿por qué no lo pensamos, por qué no lo reflexionamos? Porque de pronto otros hermanos piensan otra cosa y se puede repensar, ¿no? Entonces, se puede hacer. Ahora, lo que Zamora nos pregunta, creo que es otro enfoque, porque nos dice, sigue escribiendo y dice, según la tendencia de que el líder es dueño de una visión y el resto simples gregarios. Eso es otra cosa, Cristian. Estamos hablando ya o Cristian ya está hablando de pronto de una iglesia que es una iglesia de estas modernas, donde hay un líder que manifiesta que hay una visión y que todos los que están alrededor de él o los que se congregan tienen que luchar por esa visión o por ese sueño o por esa revelación que tuvo de parte de Dios. Eso es totalmente fuera de las escrituras. No es lo que el Señor está determinando. Nosotros creemos es en la revelación, lo que su palabra dice. La iglesia, como hablábamos hace 15 días, es sencilla, en sí misma es sencilla. No es alguien que se va inventando cosas nuevas. La iglesia no tiene el derecho de reestructurarse. No es que me voy inventando nuevas formas en relación a cómo debe ser la iglesia, porque esa es mi nueva visión. No tenemos ese derecho, no lo tenemos. Sí podemos utilizar, por ejemplo, la tecnología de hacer nuevas cosas en ese sentido, sí, pero no reestructurar la concepción de iglesia porque es la visión que yo he tenido o que me mandó el Señor y todo el mundo tiene que trabajar en pos de eso. Eso es algo prácticamente sectario. ¿Qué opinas, Joel? Sí, estoy de acuerdo. Lo que hace difícil a veces es la forma de que estamos estudiando de cómo se desarrollan las cosas, pues puede prestarse a que la gente piensa que estamos diciendo que pues a medida que pasan los años la iglesia se reestructura y se rehace y todo eso. No hay que hacer eso, ¿verdad? Porque estamos describiendo lo que ocurre en la historia, pero no estamos necesariamente porque describamos algo en la historia diciendo que así hay que hacer las cosas o así debe ser. Es una explicación más larga la que estamos haciendo a través de la historia. Otro hermano dice, Adriana dice, recordando que la Biblia dice que exhortemos a los ancianos, tiene que ser con 2 o 3 testigos. Aclarando un poco eso para de pronto una exhortación específica. Otra hermana dice, la diferencia del gobierno de la iglesia primitiva con nuestros días es abismal. ¿Qué hemos perdido que deberíamos rescatar del gobierno eclesiástico para tratar de poner por obra nuestras iglesias locales?
Sí, no estoy de acuerdo con esa forma de ver las cosas, como si eso es en algo muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, los mormones, que empezó bien la iglesia y luego se perdió todo y luego lo recuperaron, gracias a Dios, en el siglo XIX. El motivo de estudiar la historia es ver, no ver solo triunfos, pero sí es de entender que Dios ha estado preservando y usando su iglesia a través de todos los siglos en diversas situaciones, pero que ha seguido creciendo y aumentando. No podemos regresar a los tiempos primitivos, originales. Eso no fue un super momento. Fueron momentos en el cual Dios obró, Dios dio dones extraordinarios y dio cosas fundamentales a las que no podemos regresar, en el sentido que tenemos una teología mucho más desarrollada, ¿sí? No podemos dejar eso atrás. No podemos decir, mire, en la iglesia primitiva no tenían ninguna teología sistemática. Voten todas las teologías sistemáticas. En la iglesia primitiva nunca hablaron del gnosticismo, nunca hablaron del arrianismo, nunca hablaron de esta y otra herejía de las que hoy pues tenemos que hablar, porque si dejamos todo eso atrás, es como si regresamos a ser bebés y tenemos que hacer todo ese proceso de crecimiento, todo ese proceso de las inmunidades, de tener las enfermedades. Todo eso se tiene que hacer otra vez. Es por eso que estudiamos la historia, para entender lo que tenemos y todo lo que se ha desarrollado, la teología sistemática, etcétera, etcétera, que nos ayuda a entender lo que Dios nos ha revelado y los propósitos de Dios para su iglesia, que dejó desde un comienzo y se han ido desarrollando a través de los años. Hay un movimiento que viene de los Estados Unidos que realmente no tiene mucha fuerza, y su enfoque de hecho se llama la iglesia primitiva, y a veces hablo con una de las personas que tiene influencia por este ministerio, y todo lo que se llame estudio, teologías sistemáticas, historia, conceptos con palabras como Trinidad, todo eso es desechado, absolutamente desechado. Y lo que concentran o lo que manifiestan básicamente es que se debe, o lo único que se debe hacer mejor, es imitar a Cristo. Ni siquiera la concepción de la justificación por gracia, porque ellos piensan que eso es un invento luterano. Uh-huh. Que eso ni siquiera debe estar, o se puede decir, que simplemente es leer cómo funciona la iglesia primitiva y vivir así, sí, para ser salvos. Sí, pero no absolutamente nada. Y yo le decía a esta persona, pero la iglesia primitiva cometió errores, recordando un poco lo que estudiábamos en historia del cristianismo, en los primeros programas de los suicidios colectivos, por ejemplo, que a veces hacían, los errores doctrinales que cometían, las percepciones equivocadas que se tenían por no tener, pues, primero las escrituras completas, ¿no? Y una teología desarrollada. Y esta persona me decía, no hay defecto o falla en la iglesia primitiva. No puede haberla. Y el problema de tratar de reproducir eso es que no tienen esos apóstoles que ellos tenían. No tienen los mismos profetas, no se reproducen, no están en el contexto de las sinagogas que ellos tenían, no se puede reproducir. Entonces, lo único que hacen es quitar las ventajas y quitar las ventajas que hemos desarrollado sin tener las ventajas que ellos en el momento gozaban. Adriana dice, eso es el restauracionismo, el creer que la iglesia primitiva es el modelo ideal. Y como tú dices, origina aquí en los Estados Unidos y es un don de este país al mundo. Sí. Los mormones son otros. O sea, ese sentido de que vamos a regresar a nuestros orígenes.
Porque en nuestra política regresar a nuestros orígenes es algo muy pues de los conservadores, conservar ese origen político de este país que no es en nada parecido a los orígenes de la iglesia. Exacto, es verdad. Pero ese es un enfoque bien fuerte. Marta dice, hablando de lo que mencionábamos hace un momento del rigor, ese es un falso radicalismo por querer o mostrarse de una forma hipócrita, porque se piensa o cree que es lo correcto, que debe ser así no se alcance. Y solo una particularidad de este radicalismo es que se rige para los demás, pero no para los de arriba, porque está por encima las jerarquías. Estas son unas congregaciones que no tienen en cuenta el amor, la gracia que Dios nos ha dado. Básicamente es lo que manifiesta Marta. Esto se ve mucho en las iglesias carismáticas, pentecostales, pero pues esos les enseñan en esos lugares. ¿Listo, Joel? Listo, creo que terminamos ahí. Muchas gracias, Joel, por este estudio tan interesante donde ha despertado pues el anhelo de saber cómo se ha funcionado en la historia, qué errores se han cometido, de dónde salieron muchas cosas, y ahí vamos viendo, ¿no? Uh-huh. De nada. Y entonces, Dios les bendiga. Esto se llamó Tertulia Teológica con el académico Joel Sarman. Dios les bendiga.